¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a la unidad 2, sección número 3. A continuación, en esta sección hablaremos del sistema reproductor femenino. Las características del sistema reproductor femenino nos indican que es el encargado de lograr producir lo que son los óvulos, en los cuales se va a albergar el cigoto, producto de la fecundación, y de ofrecer las condiciones para que éste se desarrolle, ya que está conformado por órganos externos, órganos internos y glándulas anexas. Nosotros podemos observar en la imagen que tenemos en nuestra pantalla cómo están estructuradas. Los órganos genitales externos nos dicen que la vulva es la única estructura externa del sistema reproductor femenino, ubicada en la parte inferior del monte del pubis. Nosotros podemos ubicarla donde aquí nos detalla en nuestro texto. Compuesto por tejido graso, se ubica sobre la articulación de los huesos del pubis y se cubre del vello en la pubertad. Por su otra parte, la vulva se forma durante el periodo embrionario, es decir, alrededor de la 7ª semana de gestación, hablando en términos de embarazo. Los órganos genitales internos son el ovario, el útero, el cuello uterino, la vagina, la trompa de falopio, la vejiga urinaria, el hueso de la pubis, el prepucio y el glande, el clítoris, los labios menores, los labios mayores y el himen. Los órganos internos del aparato reproductor femenino se encuentran dentro de la cavidad abdominal y son los siguientes: los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina. A continuación, nosotros hablaremos de los ovarios. Nos dice que son 2 órganos situados en la cavidad abdominal, uno a cada lado, cuya fecundación es producir óvulos y hormonas como los estrógenos y las progestonas, encargado de regular el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos y de preparar el cuerpo para el embarazo. Las trompas de falopio, también llamados oviductos, son conductos de forma de embudo, lo cual su función principal es recoger al óvulo y una vez desprendido de lo que es el ovario, llegarlo a transportar hasta el útero, donde será implantado en caso de lograr ser fecundado. Esta es la función que desarrollan las trompas de falopio. Podemos observar en la pantalla cuál es su estructura, cuál es su función y cómo se ve representada dentro de la cavidad corporal femenina. Por otro lado, tenemos el útero, que es un órgano en forma de pera invertida. Sus paredes están formadas por una capa muscular tapizada por células epiteliales, las cuales conforman el endometrio. En su interior se localiza una cavidad uterina, que se comunica con la vagina y por un estrecho conducto denominado cuello de útero o cuello uterino. Por otro lado, tenemos lo que es la vagina, donde nos indica que es un tubo muscular elástico y hueco que se comunica con el útero. Mide entre 8 y 12 centímetros, lo cual permite el paso del flujo menstrual hacia el exterior, la entrada del pene durante el coito y la salida del bebé al momento del nacimiento, es decir, esta cavidad de entre 8 y 12 centímetros permite que la vagina sea la principal salida ¿de qué? Del bebé en la etapa del nacimiento. La reproducción sexual también enmarca lo que son células sexuales femeninas, la cual nos habla de la ovogénesis, que se dice que es la reproducción de los óvulos, de los folículos, de los ovarios. En estas células comienzan a dividirse lo que es la meiosis, pero el proceso se detiene y se completa cuando la niña llega a la pubertad. En este término hablamos de las señoritas, el sexo femenino. El ovocito secundario se divide en una segunda meiosis que se dará lugar al óvulo en 3 cuerpos polares.
el óvulo, alrededor de cada óvulo se logra ubicar una corona radiada con células que lo protegen. Los óvulos tienen origen antes del nacimiento de la niña, hacia la 4ª semana de gestación, a partir de las células germinales y que posteriormente se logran diferenciar de las células persecusoras de los gametos. Las hormonas femeninas, cerca de los 12 años, el hipotálamo comienza a estimular en la hipofisis, que libere hormonas del folículo del ovario durante la maduración que operan en lo que es la hipofisis, para que se logre liberar la hormona y este folículo se convierta en el cuerpo del útero, que llega a estimular lo que es la carga y controla lo que es el embarazo y la fecundación. Usted puede observar lo que es el cáncer cervical, donde hablamos en etapa normal, que podemos observar el cuello, el útero y la vagina. En la fase número 1 podemos observar cómo se va obstruyendo el cuello uterino. En la fase número 2, el tejido ya con cáncer llega a cerrar la cavidad y en la fase número 3 podemos observar sangrado. Aquí podemos observar lo que es el cuello del útero sano, un tejido con cáncer, y en la parte del sangrado, que es la fase número 3 del cáncer cervical. La madurez en las mujeres, a diferencia de los hombres, se presenta desde el momento de la concepción y se manifiesta en la pubertad, es decir, cuando inicia la maduración sexual en la mujer. Es el signo más evidente que ha llegado a esa etapa, en lo que es la aparición de la primera menstruación, el proceso en que consisten las pequeñas hemorragias cada 28 días. Además, existen caracteres primarios y secundarios, lo cual rigen en el desarrollo del cuerpo de lo que es la mujer. Como carácter primario hablamos de que lo más importante es la presencia de un par de cromosomas, que son los cromosomas X, que desde el momento de la concepción logran determinar un desarrollo del embrión con características femeninas. Por otro lado, tenemos lo que son los caracteres secundarios, que enmarcan en la pubertad, donde las niñas comienzan a experimentar cambios corporales y fisiológicos, como es el crecimiento de las glándulas mamarias, la acumulación de grasa en la cadera, el ensanchamiento de su cintura, la aparición de vello en las axilas y en la zona púbica, el aumento y la sudoración, e incluso la aparición del acné. Todo lo anterior ocurre con el inicio del ciclo menstrual. Da paso a que la pubertad en las señoritas, en las mujeres, se desarrolle y genere ciertos caracteres. El ciclo sexual femenino habla principalmente donde los óvulos liberan intervalos regulares, es decir, de unos 28 días desde que la menarquía o la primera menstruación hasta la última o la menopausia. Esto da origen a un ciclo sexual femenino, cuyo signo más visible es la menstruación, ya que ocurre en el ovario y el útero, con la finalidad de preparar el cuerpo para la fecundación y para el desarrollo del embrión. Cuando un óvulo es liberado hacia las trompas de falopio, se dirige hacia el útero. Si en el trayecto el ovocito es fecundado por un espermatozoide, se logrará implantar en las paredes del útero cuando alcance, es decir, entre 2 o 4 días, si el óvulo no es fecundado, comenzará a degenerarse, lo cual bajarán los niveles de estrógeno y progesterona y será expulsado por las paredes del útero con un leve sangrado. A esto nosotros le llamamos menstruación. La fase de sangrado, denominado menstruación, suele durar de 3 a 5 días, aunque también es variable en esta etapa, ya que es muy importante tener una buena higiene en la zona genital. Podemos observar el ciclo menstrual, donde enmarca la menstruación, las fases de ovulación y la fase secretor. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes. Esto es todo por nuestra sección de hoy. Nos vemos pronto.